compañero Molay Maza, le pido por favor al equipo que nos grabe. Mire, le quiero pues dar a conocer a usted que efectivamente hoy se cumple un año de un incidente que ha resultado ser la excusa para un estado político, para que ese estado político lleve a cabo un genocidio en la Franja de Gaza y pueda extender su violencia a otros territorios en esa zona, específicamente a Cisjordania y otros países pues el Líbano, Yemen e Irán, en una conflagración que pues definitivamente ha resultado ser pues verdaderamente una seria y dura problemática para toda la humanidad. Por primera vez en la historia del mundo hemos podido observar nosotros un genocidio gracias a las redes sociales. No sé si decir la palabra gracias, ¿no? Pero gracias en estricto sentido a las redes sociales. El estado político de Israel, de la forma más cobarde, utilizando por delante una etnia y una religión, han estado pues masacrando niños en la Franja de Gaza. Se reporta oficialmente que hay más de 41 muertos tras un año de genocidio en la Franja de Gaza. Naciones Unidas han dado a conocer que la mayoría de estos son niños y niñas. Pero bueno, pues también ahí hay mujeres embarazadas, adultos mayores, eh, civiles como usted y como yo. Y efectivamente, hoy hace un año, el que es señalado como un grupo militante de nombre Hamas habría llevado a cabo un ataque a Israel en el que perdieron la vida más de 1,200 personas y que habría resultado en el secuestro de aproximadamente 250 personas, de las cuales algunas han sido liberadas y algunas se mantienen en cautiverio tras un año. Esta habría sido la excusa para el estado político de Israel de llevar a cabo esta masacre, este genocidio, con el apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos, específicamente de la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que por cierto este fin de semana fue entrevistada por CBS en este programa de 60 minutos y de la forma más infame salió a decir que pues ellos siguen apoyando obviamente a que Israel, dicen ellos, pueda defenderse, pero no llega, vamos a hablar precisamente del genocidio. El reportero, el periodista que le entrevista, le cuestiona por qué no hay algún tipo de control sobre su principal aliado y quien estaría al frente de este genocidio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y pues la vicepresidenta Kamala Harris dice que, bueno, sí han avanzado en ciertas cosas y etcétera, pero que más allá de que sea el aliado Netanyahu, el principal aliado y a quien quieren proteger es al pueblo de Israel, el cual, insisto, también pues se ha enfrentado a una serie de mentiras por parte de su gobierno político. Un gobierno político que critica de la forma más cobarde o que acusa de la forma más cobarde que a cualquiera que los cuestione o los exhiba por el genocidio que están cometiendo, al acusarles de antisemitas o de apoyadores del terrorismo. Hoy, desafortunadamente, hace unos momentos nos llega el cable de la agencia Reuters de que hay fuertes bombardeos en estos momentos en Gaza, a un año de pues la excusa con la que el gobierno político de Israel lleva a cabo esta masacre. Queremos insistirle aquí hasta el cansancio de que evidentemente este es un tema político, de geopolítica, no tiene algo que ver con una religión per se o con una etnia. Millones de judíos alrededor del mundo han salido a las calles de sus ciudades a exigir un alto a esta conflagración y a este genocidio. Precisamente este fin de semana, el sábado, en varias ciudades del mundo salieron muchos, ciudadanos del mundo, ¿no? Muchas personas, y entre estos había millones de judíos. Desde la semana pasada viene circulando este mensaje en redes sociales, en muchos idiomas, el cual reza:
soy judío, digo no a la masacre, digo no al genocidio, digo no a la masacre de niños, digo no a Israel, no es un Estado judío, no hay nada de judío en un genocidio, por lo cual, insisto yo a usted, esto tiene algo que ver con una etnia, con una religión. Y también le quiero comentar a usted que en las últimas conflagraciones se reportan al menos 22 palestinos asesinados en última masacre, antes de que comenzara este nuevo bombardeo del que reporta la agencia Reuters, eh, al haber pues atacado sitios en los que se refugian los civiles. También se reporta que atacaron una mezquita, mira nada más, que es el templo de los musulmanes, ahí en Gaza, y que asesinaron a 19 personas recientemente en otra de las masacres perpetradas por el gobierno de Israel. Se reporta además que los ataques a Beirut, la capital del Líbano, el pueblo hermano de los mexicanos, usted sabe perfectamente que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo una gran migración de libaneses a México, por lo cual el Líbano pues, es un pueblo hermano. Ahí, en el Líbano, en Beirut, también recrudecieron los ataques. Se habla de miles ya de civiles muertos, entre estos también muchos niños. Este infanticidio es, vamos, inexplicable a todas luces. El fin de semana, y espero no romperme a llorar con esto porque lo he platicado con mi esposa, el fin de semana leía una nota de Democracy Now! En la que pues tomaban el comentario, el testimonio de varios niños sobrevivientes que han perdido algún miembro, que han sido mutilados en los bombardeos, y todos ellos preguntan, o la mayoría de ellos preguntan si les va a volver a crecer su bracito o si les va a volver a crecer su piernita, ¿no? Como padre de familia, no puedo ni pensar en lo terrible que debe ser esto. Y yo insisto, bueno, esto es una situación que se ha salido de las manos de cualquier organismo internacional, de la comunidad de naciones. Hace algunas horas el Papa Francisco pidió nuevamente un alto al fuego inmediato en Oriente Medio y que los rehenes israelíes retenidos por Hamas sean liberados. Mira, esta es la forma en la que se justifican en todos los medios de comunicación corporativos, ¿no? Les encanta justificar el genocidio y el estado político de Israel porque los tienen en la bolsa. Decía, en víspera del primer aniversario del ataque del grupo islamista palestino que desencadenó la guerra en Gaza, reporta la agencia AFP, dice, mañana será el primer aniversario del ataque terrorista en contra de la población de Israel, a la que renuevo mi apoyo. No olvidemos que todavía hay muchos rehenes en Gaza, cuya liberación inmediata pido. Desde este día, Oriente Medio se vio precipitado en un sufrimiento cada vez más grave, con acciones militares destructoras que continúan golpeando a la población palestina. Se trata sobre todo de civiles inocentes, de personas que deben recibir ayuda humanitaria necesaria. Pido un alto al fuego inmediato en todos los frentes, incluso al libanés. Le decían ayer este periodista a la vicepresidenta Kamala Harris que ella le pidió directamente a Benjamín Netanyahu que no invadieran el Líbano y que pues ni caso le hizo. Le cuestionaba cómo es posible que si Estados Unidos le está mandando 2,000 millones de dólares en armamento y en dinero, de nuestros impuestos, por cierto, a este señor y a su ejército, ¿cómo es posible que no haya de alguna otra forma algún tipo de control que pueda tener los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos en las acciones genocidas de este sujeto y de su gabinete? Y la vicepresidenta con la mano en la cintura decía, no, es que sí, hemos conseguido muchas cosas, pero insistimos, es para que se puedan defender. Pues sí, para que se puedan defender, pero están utilizando ese dinero para bombardear, para matar niños. A un año de este genocidio, después de que se reporte la muerte de más de 41,000 personas de manera oficial, algunos hablan incluso de 50,000. Déjeme darle la bienvenida a nuestro compañero Molay Maza Ontiveros, historiador. Molay, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo acá bien. Espero que todos estén muy bien. Toño, qué gusto verte, qué agradable invitación. Muchas gracias por Pues, esta deferencia. al contrario, ¿con quién más que contigo y con muchos de nuestros compañeros colaboradores que pues han estado denunciando este genocidio desde precisamente el
8, porque a partir de ahí fue cuando comenzaron a masacrar personas, del 8 de octubre del año pasado. Y pues Molay, un año, un año de injusticias, un año en el que la humanidad ha sufrido y en el que efectivamente se ha puesto en riesgo el futuro de esa humanidad debido a pues a un estado a un estado político que actúa como al nivel de un asesino serial, a nivel de un psicópata, y que pues no tiene de alguna otra forma ni control ni es posible detenerles por ahora. Sí, pues es un año, yo diría, un año del fracaso de la comunidad internacional, ¿no? Es un año del fracaso de Occidente, un año en el que se vino abajo totalmente esta idea de un orden basado en reglas, ¿no? Donde se ha demostrado que la agenda oculta del sionismo es la dominación de toda Asia Occidental, ¿no? Y que el proyecto que inició hace 75 años con la Nakba, pues continúa, ¿no? Se aceleró a partir del 7 de octubre por la irrupción de las fuerzas de la resistencia, ¿no? La resistencia palestina, la resistencia árabe, que ejecutaron un golpe, ¿no? Un golpe táctico en el marco de la ocupación colonial del territorio palestino. Eso nunca se los tiene que olvidar, ¿no? Ni el ataque de Hamas del 7 de octubre es una ocurrencia salida de quién sabe dónde, un acto terrorista aislado, ni inicia la guerra el 8-7 de octubre, ¿no? Sino que venimos de una situación de ocupación colonial, de permanente asedio, de permanente terror de Estado por parte del ente sionista, y el 7 de octubre fue una acción de resistencia de las fuerzas de resistencia palestinas, ¿no? Nos puede gustar o no gustar, pero es en el marco incluso del derecho internacional, las acciones de Hamas del 7 de octubre son un acto de resistencia frente a la ocupación colonial israelí. Y la situación de guerra, la situación de apartheid, la situación de genocidio es una situación permanente que tiene más de 70 años, ¿no? Y que ha pasado por diferentes momentos y está en su recrudecimiento. Los dirigentes actuales de Israel son unos fanáticos fascistas, ellos mismos se reivindican de esa forma, ¿no? No solo son de ultraderecha, sino que están en una noción, parten de una noción absolutamente desquiciada, una interpretación absolutamente desquiciada de la realidad, donde el supremacismo, el odio y las ansias de ocupación territorial y de exterminio poblacional dominan totalmente sus objetivos políticos, sus objetivos ideológicos, sus objetivos históricos, ¿no? Y aceleran el genocidio, ¿no? Hemos visto ya la brutalidad, el siglo XXI no había visto ese tipo de brutalidad, ¿no? Nos regresaron hacia más allá del siglo primero, ¿no? Estos tipos han echado por la borda todos los valores de la civilización, todas las reglas de la guerra, toda la diplomacia que se había alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial. El sionismo se la ha cargado, ¿no? Los instrumentos internacionales como la ONU o como las instancias judiciales internacionales, ¿no? Han demostrado no servir para absolutamente nada, ¿no? Y los medios de comunicación también, ¿no? O sea, varias de las instituciones eh, internacionales del siglo XXI, pues han demostrado que no servían para nada y que al contrario, algunas hasta están justificando el genocidio, que es el caso de toda la mafia mediática de los grandes consorcios internacionales de la tergiversación de la realidad que justifican el genocidio, ¿no? Y con esta narrativa de que Israel se está defendiendo. Entonces sí, es un año donde hay que hacer un balance muy crítico y en donde también tenemos que decir que los objetivos militares de Israel no se han cumplido ni uno solo, ¿no? Han destruido totalmente la franja de Gaza, han asesinado miles de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, adultos,
¿no? Y jamás sigue luchando, jamás sigue combatiendo, ¿no? El objetivo de eliminar Hamas no se ha cumplido en ningún nivel, ¿no? El objetivo de liberar a los rehenes tampoco se ha cumplido y más bien parece como que no les interesa, ¿no? Más bien como que es una simple bandera, ¿no? Una bandera ahí militar, pero que no es real, no es efectiva, ¿no? Y la victoria táctica, el posicionamiento del ejército, la ocupación total, pues tampoco se ha cumplido porque sigue habiendo allí, eh, ¿cómo se llama? Sigue habiendo existencia militante activa territorial de Hamas, ¿no? Entonces, pues tampoco hay un control táctico, ¿no? Tenemos un fracaso de la operación militar israelí, por eso están frustrados, están acelerando el bombardeo en este momento, pero no solo eso, sino que llegamos a este aniversario de la aceleración del genocidio con la extensión regional de la guerra, ¿no? Ya eso es un logro, digamos, un logro de los objetivos sionistas de dominación y se confirma la sospecha que muchos teníamos de que una vez derrotada Gaza, seguimos todos los demás. Eso hay que decirlo, ¿no? Los líderes mundiales, tanto económicos como políticos, tienen que ser conscientes de que si siguen en esta lógica de voltear a otro lado, de no denunciar, de no aplicar sanciones internacionales económicas y militares, pues la situación no se va a arreglar, la situación tiende a empeorar. Entonces ya se extendió regionalmente la guerra, eso ya es una guerra regional, ya hay bombardeos hacia Yemen, hacia Siria, hacia Líbano y hacia otros territorios palestinos, ¿no? La guerra ya se extendió hacia, hacia las zonas, hacia los otros territorios ocupados, como Cisjordania, ¿no? Y los bombardeos al nivel de lo que se aplica en Gaza ya se están aplicando en Beirut, ¿no? Entonces ya es una guerra regional y estamos en un momento muy tenso porque se está esperando la respuesta de Israel en contra de Irán por los bombardeos del 1 de octubre, cuando los bombardeos del 1 de octubre pues fueron, eso sí, tácticos y eso sí, en el marco del derecho internacional. La respuesta de Irán era una respuesta lógica después de los atentados terroristas que ejecutó Israel en territorio de Irán, ¿no? Pero ahora se está esperando una respuesta de Israel y obviamente en función de la respuesta de Israel habrá una respuesta de Irán, ¿no? Entonces estamos ya en una escalada de violencia, ya estamos en una espiral de guerra regional. Los responsables que son Estados Unidos y la Unión Europea simplemente voltean para otro lado y le dan dinero a Netanyahu, ¿no? Recordemos que de la visita de Netanyahu a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, esto es una agravante del crimen, porque Benjamín Netanyahu dio la orden de asesinar a Nasrallah desde las instalaciones de la ONU. O sea, no solo no hace caso a los llamados de la ONU, de la comunidad internacional, no solo no hace caso, no solo acusa al secretario general de la ONU de ser ¿cómo se llama esto? Antisemita, ¿no? De ser persona non grata en Israel, sino que desde las instalaciones de la ONU, para mentarnos la madre a todos los países que nos reunimos allí, desde ahí dio la orden de asesinar a Nasrallah. Y de premio le dieron 8.700 millones de dólares para llevárselos a Israel y seguir comprando armamento y seguir desarrollando la masacre. Entonces, Occidente, principalmente Estados Unidos, el Imperio Británico, la OTAN, están implicados en el genocidio. No debe quedarnos la menor duda, ¿no? Y hay una situación nueva. No sé qué tanto ayude eso a nivelar la balanza, creo que es imposible, pero hay una coalición de estados árabes que habían estado muy ausentes y que están proponiendo una reunión para discutir romper relaciones o pausar relaciones con Israel hasta que se reconozca al Estado palestino, el Estado legítimo, ¿no? Y como precondición estaría el alto al fuego. Y esta es una propuesta encabezada por Arabia Saudita, ¿no? Que es una actitud muy nueva
de los países árabes que tienen relaciones con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Donde están Kuwait, donde está Qatar, donde están Arabia Saudita misma, los Emiratos Árabes, ¿no? Y que han sido sus gobiernos han sido muy permisivos con el bombardeo y con el genocidio, a pesar de que las poblaciones han salido a la calle a manifestarse permanentemente en contra del genocidio y a exigir la desaparición del ente sionista, ¿no? Pero no sé si estemos a la puerta de que eso haga un poco de presión sobre Netanyahu, y la presión interna es importante porque por primera vez en las encuestas el 77% de la población dice que ya está en contra de la guerra, que prefieren poner al centro la recuperación de los rehenes que la desaparición de Hamas, cosa que hasta hace unas semanas no era así, ¿no? Había un 80% de la población israelí que deseaba la desaparición de Hamas y que decían que más bien el bombardeo era medio tibio, que se tenía que ser más duros, ¿no? Entonces me imagino que la demostración de fuerza que hizo Irán demostró que los escudos antiaéreos de Israel no eran invencibles, demostró que se puede hacer daño a Israel, pero hay que recalcar que todos los objetivos del bombardeo de Irán fueron objetivos militares, no hubo ni un solo civil dañado por los bombardeos, pero se demostró que se pueden dañar las infraestructuras de Israel y se puede alcanzar cualquier lugar de Israel. El problema es que tenemos frente a la entidad sionista de ocupación, tenemos una pandilla de fanáticos y de locos, de hiperreaccionarios, que, insisto en esto, su proyecto es la construcción del Gran Israel, ¿no? Ellos, incluso es la segunda vez, es el segundo año consecutivo que va Netanyahu a la Asamblea General de la ONU y ahí saca un mapa donde demuestra el Gran Israel y a todos les dice que se los va a chingar, ¿no? Y no hay poder humano que les diga, oye, párale ya, ¿no? ¿Qué te sucede? Estás loco, Eso ya lo intentó un pequeño hombrecillo austriaco en el siglo XX y desató la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nada más que como estaba en Europa y ahí entre europeos se llevan pesado, pero también se aterrorizan de sí mismos de repente y hubo que frenar. Y como había Unión Soviética, y la Unión Soviética le paró los pies a Hitler, pues por eso acabó como acabó. Pero a este pequeño Hitlercillo sionista nadie le está parando los pies, ¿no? Y por eso este proyecto del Gran Israel está avanzando, literalmente demoliendo territorios enteros y desarrollando una política de exterminio que es intolerable y no podemos nosotros pues dejar de denunciarlo y dejar de señalarlo y insistir en que se tienen que hacer las desinversiones, los boicots y y todo tipo de expresiones de repudio en contra de las marcas, de las empresas que apoyan el genocidio y en contra de los políticos que apoyan el genocidio y exigirle a nuestros líderes, exigirle a nuestros representantes que denuncien el genocidio permanentemente, ¿no? Creo que esa es nuestra labor, ¿no? Y pues ser solidarios con el pueblo en Gaza, con el pueblo de Palestina, y yo diría ser solidarios también con la resistencia de los pueblos de los países que están bajo asedio, insisto, tenemos a Irán, ¿no? Tenemos a Siria, Yemen, Libia y por supuesto todo el territorio palestino. Este, Hago una última anotación, Toño, que también me preocupa mucho. Una de las estrategias para llevar a cabo el genocidio ha sido el borramiento cultural, el borramiento histórico de Palestina, del pueblo palestino, ¿no? Eso sí es antisemitismo puro y duro. Y nosotros, el otro día estaba yo revisando los útiles escolares de mi hijo, y en México tenemos unos libros hermosos que son de la nueva escuela mexicana, y reviso un atlas de geografía precioso que les dan, que es parte de los derechos que tienen las niñas y los niños en nuestro país, los libros de texto gratuitos. Hay un atlas hermoso y ahí a la hora de ver el mapa mundi, a la hora de ver el planisferio, busco Palestina y me encuentro con que está borrado Palestina.
y dice Israel. Entonces es intolerable que en los libros de texto de un Estado laico y de un Estado que debería o debe reconocer a Palestina como Estado también, pues se haga ese borramiento, ¿no? En el peor de los casos, yo exigiría que se pusiera los territorios palestinos y a Israel, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, ahí debería decir Palestina en ese mapa, ¿no? Entonces, hago esta patente, mi denuncia, de que en libros de texto mexicanos, de la nueva escuela mexicana, se está borrando a Palestina y eso se tiene que corregir. Si quieres, al ratito te mando las fotos del libro para que las Sí. tengan. Sí, no, no, y me parece que da como para más, para que podamos platicarlo en otra ocasión. Yo quiero decirle a usted que nos ve y que nos escucha que no ponga mucha atención a lo que algunos bots y trolls dicen en nuestros chats, que pues evidentemente vienen aquí a tratar de desestabilizar, de tratar de sacar de onda, por ejemplo, a nuestro querido compañero historiador Molay Massa, atacarlo, a decir cosas sobre él, ¿no? Como que es que se necesita alguien más neutral y no un apoyador de Hamas, o que bien cómo es posible que se le compare con Hitler, a Netanyahu o con el régimen nacional socialista. Mire, ¿qué más antisemita que utilizar el dolor del pueblo judío y los horrores del holocausto para justificar este genocidio que está cometiendo un Estado político en nombre del pueblo judío? Eso es lo más, en la opinión de su servidor, lo más antisemita que existe. Y me gustaría que pudiéramos seguir platicando de esto, sin embargo, estamos a punto ya de entrar en la mañanera. Le voy a pedir a Molay Massa que por favor pues me permita volver a buscar tal vez más al rato o mañana para que sigamos hablando al respecto. Con gusto, Y que con nos gusto. esas Se fotos. levantaron tempranos los trolls. Sí, Pero yo ni los veo, ¿eh? Mira, yo no he desarrollado la habilidad de estar platicando y estar viendo el chat, como otros compas que los he visto que son muy hábiles. Ni los veo ni los oigo. Se levantaron temprano los trolls, pero pues no hay nada más indigno en este momento de la historia que apoyar o estar del lado de un ente asesino, criminal, genocida, que es toda la estructura de todo el Estado de Israel, ¿no? Que eso es una pandilla de criminales y es una ocupación ilegal de un territorio que no deberían estar ocupando. Y toda la sociedad y toda la cultura israelí está en una crisis brutal porque están consumidos por el odio y no tienen futuro, ¿eh? No tienen futuro. Que lo oigan bien, que nos oigan bien esos trolls que están atacando. Israel no tiene futuro. El futuro es de los pueblos que luchan por su libertad. además de que es injustificable el asesinato sistemático de niños. Claro, De verdad, no hay forma de justificarlo, no hay forma de defender el asesinato sistemático de niños. Se claro. puede de alguna otra forma utilizar fake news para atacar, para decir, es que son terroristas. Un niño jamás va a ser un terrorista. Y se habla de más de la mitad de esos 41,000 asesinados en Gaza, que son niños. No lo dice Molay Massa, no lo dice No, Antonio Ruiz, no lo dice Vicente Serrano, lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Así de sencillo. Pero sí. bueno, ya, Abrazo, muchas gracias. por favor, compártenos tus redes sociales y Sí, pues veámonos una vez más, si se puede al ratito, mañana, con esas fotos, claro, que lo no podamos es analizar. un Y por supuesto gustazo. que existe el Estado de Palestina, por supuesto que existe, ya es al menos oficialmente reconocido por Naciones Unidas, pero siempre ha existido. Sí, Antes de la década de los 40 era un país, ¿no? Siempre ha sido un país, ¿no? Pero era un país considerado en la división política de este mundo. Por supuesto que existe. claro que sí. Palestina vencerá, no hay más. Yo soy Molay Massa, así en X Molay Massa, en Facebook Molay Massa, y ahí me encuentran, ahí platicamos y organizamos círculos de estudio los lunes a las 8 de la noche por Facebook Live, o también se pueden conectar por Zoom y los domingos a las 7, a las 5 de la tarde. Ahí hacemos círculos de estudio, discutimos, charlamos, estudiamos y nos formamos colectivamente para entender este mundo tan locochón en el que estamos viviendo. Pues ahí hay que estar cerca de estos círculos tan interesantes del buen Molay Massa Ontiveros, historiador compañero aquí en Sin Censura. Muchas gracias, amigo. Estamos en Un comunicación. abrazo. Gracias a Y ustedes. Éxito. éxito, éxito. Y bueno, pues